Bien, vamos a trabajar entonces el día de hoy con el concepto de antiderivadas. Este es el primer tema que estudiamos en esta unidad, en el tercer parcial. Y previo al concepto, necesitamos revisar esta definición que tiene que ver con diferenciales. Dada una función y igual a f de x y delta x un cambio en los valores de x, o sea, nos referimos a esto. Por ejemplo, si yo tengo dos valores, x0 y x1, la diferencia que se da entre esos dos valores, a eso es lo que llamo un cambio en x y lo represento por delta x. Bueno, entonces el diferencial de x, que lo vamos a representar con este símbolo, está dado justamente por ese delta x, ¿verdad? Y el diferencial de y, que lo vamos a representar de la misma forma, solo que aquí es con respecto a x, aquí es con respecto a y. Entonces, ese está dado por la derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que x es la variable independiente, o sea que los valores de y dependen de los valores de x en la fórmula que tengamos para la función. Entonces, dependiendo de los valores que le vamos dando a x, así son los valores que se va a ir obteniendo con respecto a y. Entonces, comento esto porque es muy importante tener en cuenta en una función cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Y es la variable dependiente, x la variable independiente, pero en otra fórmula podría no estar presente y x, podría ser z y t, por ejemplo, ¿verdad? O a y b. Entonces es muy importante ver en la fórmula quién depende de quién, ¿verdad? O sea, es muy importante identificar con claridad cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Bueno, entonces en algunos casos concretos aquí vamos a calcular el diferencial de y. Básicamente, la antiderivada, los diferenciales se pueden aplicar en diferentes contextos, pero nosotros básicamente nos interesa saber calcular el diferencial de la variable dependiente porque lo vamos a utilizar en el concepto de integral, ¿verdad? Indefinida. Entonces, bueno, aquí tengo una función. Recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces, calcular el diferencial de y, en este caso, es calcular la derivada y multiplicarlo por d de x. La derivada de esto sería 2x, aquí está, por d de x. En el caso de que la función fuese esta. Entonces, al calcular el diferencial de y, ¿verdad? Es la derivada de la función, que aquí aplicamos la regla de la cadena, sería 1/3 de x más seno de x a la 1/3 menos 1, quedaría menos 2/3 por la derivada de x más seno, que sería 1 más coseno, por el diferencial de x. O sea, la fórmula del diferencial está aquí, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue derivar la función. Aquí está esa derivada. Y el diferencial de x lo multiplicamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Tengo una función y en términos de x. El diferencial de y entonces sería la derivada de esta función, que por la regla de la cadena es e a la u por u prima. En este caso u es 1 sobre x. Aquí está esa derivada por el diferencial de x. Aquí hay un ejemplo con variables distintas, x, y, z y t. Z, t. En este caso, z depende de t, ¿verdad? Conforme vayamos dando valores a t, entonces los valores de z pues van a ir cambiando. Entonces aquí el diferencial de z sería el diferencial de la variable dependiente
es la derivada de z por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es t. Entonces aquí está la derivada de esta, le aplicamos la fórmula de derivación de logaritmos naturales, que sería 1 sobre u por u', aquí está, por el diferencial de la variable p, que es la variable independiente. Simplificamos y pues aquí está. No sé si hay alguna pregunta en torno a cómo se calcula el diferencial. ¿Cuál es la función de d de x ahí, Lick? O sea, la diferencia. Pues en este caso, solo saber que así se calcula el diferencial. Como le digo, las aplicaciones nosotros ahorita no las vamos a estudiar por cuestiones de salirse de nuestro ámbito de los objetivos, ¿verdad? Que están plasmados, pero sí tiene aplicaciones. Una aplicación concreta, sí, el diferencial de X tiene un papel ahí, ¿verdad? Que está dado por el cambio, por el delta, ¿verdad? Entonces, en una situación particular, sí se puede explicar cuál es la función de ese delta. De momento es más que todo, se visualiza como un concepto abstracto. Lo que me interesa ahorita es que sepan calcular el diferencial, cómo se calcula. Ok, Lick. Bueno, vamos a dar ahora la definición de antiderivada. Es como el proceso de antiderivación es como el opuesto al de derivación, que es el que estuvimos viendo en el segundo parcial. En el segundo parcial derivábamos, ahora vamos a antiderivar. Entonces la antiderivada es una función de R en R, y llamémosla f minúscula, va a ser una función f mayúscula, cuya derivada me da la función esta, ¿verdad? En un intervalo específico, por supuesto. Por ejemplo, esta función tiene una antiderivada, es aquella función, la antiderivada de esta función, es aquella función que cuando la derive me dé esto. La candidata es el seno, pero el seno por sí mismo, si lo derivo, me da coseno, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces, la antiderivada de la función coseno es la función seno, ¿sí? Porque al derivarla, me da la función en cuestión. Esta tiene como antiderivada una función que al derivarla me dé 1 sobre x. Recuerdan que la función que nos llevaba a 1 sobre x es logaritmo de x, y todavía en el término más amplio, logaritmo del valor absoluto de x. Pues vimos que el logaritmo del valor absoluto de x igual nos da que el logaritmo de x, ambos tienen la misma derivada. Entonces, en términos generales, esta sería la antiderivada de esta función. No sé si más o menos nos entendemos en torno a qué es la antiderivada de una función. Veamos este teorema. Este teorema dice que si yo tengo una antiderivada para una función y yo le sumo una constante a esa antiderivada, da pie a una familia infinita de antiderivadas, porque la constante la estoy tomando en R. Entonces, cada vez que tomo un valor en esa constante diferente, se generaría una función diferente, una función antiderivada. Entonces, esa familia infinita la llamo, en este caso la llamo G, ¿verdad? Entonces, esa es una familia infinita de antiderivadas para la función en el mismo intervalo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso que mencionábamos antes, si yo tengo esta antiderivada para esta función, ¿verdad? Porque está claro que si yo derivo esto me da menos seno.
Entonces, para esta función, esta es una antiderivada. Si yo le sumo una constante, digamos que le sumo pi, coseno de x más pi, tengo otra antiderivada diferente de esta para esta misma función, porque la derivada de la constante me va a dar 0 y la derivada del coseno me va a dar menos seno. Entonces, coseno más pi ya sería otra antiderivada. Si tomamos, por ejemplo, coseno de x más 5, ahí tenemos otra antiderivada. Si le sumamos c, donde c está en r, variando en r, tomando valores en r, entonces, pues estoy obteniendo una familia infinita de antiderivadas descritas aquí en el teorema, ¿sí? Que sería coseno de x más c. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es sumar a esta antiderivada, le sumo una constante y con eso tengo una familia infinita de antiderivadas para la misma función que teníamos. Ahora en esta definición a esa familia infinita de antiderivadas se le da un nombre, se le llama integral indefinida. ¿Sí? Y se representa con este símbolo. Esta como S que ven aquí es el símbolo de integral. Entonces esta sería se lee así, integral de f de x de dx. Con este símbolo nos referimos a esa familia infinita de antiderivadas. Aquí está. Recuerden que la familia infinita de antiderivadas era una antiderivada más una constante de integración. Entonces, de ahora en adelante, vamos a trabajar con esto, con la integral indefinida. ¿Cómo encontrar integrales indefinidas para una función dada? Hay unas que están ahí en nuestra mente, con solo saber algunas derivadas, podemos definir algunas integrales indefinidas, ¿no? Por ejemplo, aquí, quiero la integral indefinida del coseno. Se les llama integral indefinida o primitivas. Eso se utiliza el mismo nombre, esos dos nombres para referirnos a la integral indefinida. Bueno, la integral indefinida del coseno sería una antiderivada del coseno, que sabemos que es el seno, ¿eh? Más una constante de integración. Entonces, para el seno, andamos buscando una antiderivada, o sea, una función que al derivarla me dé seno, sería menos coseno, porque si no le ponemos este menos acá, la derivada de esto me daría menos seno, y aquí lo que tengo es seno, entonces por eso le agregamos este negativo aquí, para que con el menos que sale del coseno más este negativo me daría positivo seno de x. Entonces esta sería una antiderivada para el seno, ¿verdad? Y al sumarle la constante de integración ya tengo la integral indefinida. Esta es menos obvia, pero a partir de lo que sabemos de derivada y del logaritmo natural, sabemos que cuando yo tengo el logaritmo del coseno, si yo derivo el logaritmo del coseno, me daría 1 sobre coseno por la derivada del coseno, que sería menos seno. Entonces ahí ya ven que tienen seno sobre coseno y eso es tangente, solo que con un signo menos. Entonces por eso le agregamos este menos para que me dé positivo, tangente. Entonces menos logaritmo del valor absoluto del coseno me lleva a una antiderivada, o es una antiderivada de la tangente. Si le sumamos la constante de integración, tengo la integral indefinida de la tangente. De manera similar, el logaritmo del seno, su derivada es 1 sobre seno por la derivada del seno, que es coseno. Eso sería cotangente, ¿verdad? Entonces, esta es una antiderivada de la cotangente. Le sumo la constante de integración y con eso ya tengo la integral indefinida. Estas son menos obvias, solo se las presento aquí, porque tampoco es que está así como a la mano de ustedes en este momento ver claramente que, es decir, sí ustedes pueden determinar que efectivamente la derivada de esto me da esto, pero no de dónde surge esto, cómo se me ocurrió que esto, que secante más tangente en valor absoluto, la derivada me va a dar secante. Eso no es tan obvio para ustedes en este momento, porque de hecho hay un artificio para poder llegar a eso.
Por lo pronto, me interesa que la conozcan, que la integral indefinida de esta función, de la función secante, es logaritmo de secante más tangente en valor absoluto más una constante de integración. Y de la cosecante, logaritmo del valor absoluto de cosecante menos cotangente más c. Entonces, con esto ya tenemos, así como sabemos todas las derivadas de las funciones trigonométricas, también sabemos sus integrales, ¿verdad? Es importante que las conozcan, porque en el futuro vamos a encontrar con otro tipo de ejercicios que en algún momento necesitemos conocer estas integrales básicas. Ahora, cuando tengo una expresión de la forma x a la n, si el n es menos 1, entonces, bueno, ya sabemos que eso es 1 sobre x, ¿verdad? Y hace un ratito dijimos que para 1 sobre x, la integral, la antiderivada era el logaritmo del valor absoluto. Pero aquí no estamos diciendo otra cosa diferente, porque como x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x, entonces ya sabemos que una antiderivada para esto es el logaritmo del valor absoluto. Y le sumamos la constante de integración. Esta constante es indispensable. Si ustedes no la ponen, si ustedes les pido calcular una integral indefinida y solo me dan la antiderivada y no le agregan la constante de integración, que puede ser c, k, una letra que se identifique como una constante, entonces el ejercicio está malo. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Tiene que llevar esta constante de integración si estamos calculando una integral indefinida. Ahora, para cualquier otro número que no sea menos 1, ¿verdad? En el exponente de x, entonces la antiderivada para x a la n sería x a la n más 1 sobre n más 1. Está claro, ¿verdad? Porque cuando derivan, este n más 1 pasa a multiplicar aquí, con eso se cancela acá, y aquí restamos 1, me queda x a la n. Entonces, para cualquier n que no sea menos 1, esta sería la antiderivada, le sumo una constante de integración y tengo la integral indefinida. Muy bien. Para e a la x está claro que es e a la x, ¿verdad? Porque, ¿qué función al derivarla me da e a la x? E a la x misma. Le sumo la constante de integración y tengo la integral indefinida de e a la x. Para a la x sería a la x sobre el logaritmo de la base. Porque cuando ustedes derivan esto, copiaríamos la constante, 1 sobre el logaritmo de a, por la derivada de a la x, que sería a la x logaritmo de la base. Y entonces ahí se ve que se cancelaría el logaritmo con este y solo queda a la x, que es lo que tenemos aquí. Entonces efectivamente una antiderivada para esto es esta función. Le sumo la constante de integración y ya tenemos la integral indefinida de a la x. Y otras que nosotros podemos deducir en base a lo que conocemos. Para la secante cuadrada, ¿qué función al derivarla me da secante cuadrada? Sabemos que la tangente, de lo que aprendimos de derivadas en el segundo parcial, ¿qué función da secante cuadrado? La tangente. Más c me daría la integral indefinida. Para la cosecante cuadrada, sabemos que la cotangente da menos cosecante cuadrada. Por eso le agregamos un menos acá para que nos dé positivo cosecante cuadrado de x. ¿Qué función me da secante por tangente? La secante. Entonces la antiderivada de esto es secante. Le sumo la constante de integración y tengo la integral indefinida. Lo mismo con la cosecante. Cuando derivábamos cosecante, me daba cosecante por cotangente, negativo. Entonces por eso le antepongo este signo menos para que me dé positivo, así como está aquí, positivo cosecante por cotangente. Entonces la integral indefinida de esta función sería menos cosecante más la constante de integración. Y aquí pues tenemos otras que están basadas en cosas que estuvimos trabajando en el segundo parcial. Por ejemplo, sabíamos que la función que al derivar me da
1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, la que me da esto como resultado es el seno inverso. Y eso es lo que está puesto aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es seno inverso de x más c. Ahora, la derivada del seno inverso y la del coseno inverso se parecían, solo tenían diferencia un signo. Entonces, lo que hacemos es que para que me quede positivo, ¿verdad? Porque si recuerden que la derivada del coseno es menos esto. Y yo quiero que dé positivo. Por eso le antepondríamos este signo menos. Entonces, esta integral la puedo ver como seno inverso más c, o la puedo ver como menos coseno inverso más c. Cualquiera de las dos la puedo ver. Lo mismo acá. ¿Qué función me da 1 sobre 1 más x cuadrado al derivarla? La tangente inversa. Esta sería la antiderivada para la función que tenemos aquí, que es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, al sumarle c, tengo la integral indefinida de esa función. También podríamos verlo como menos cotangente, ¿verdad? Porque la derivada de la tangente inversa y de la cotangente inversa solo se difieren en signo negativo. Entonces, como al derivar esto me da negativo, le tengo que anteponer este menos para que se vuelva positivo y me dé 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces, la integral de esta función la puedo ver como tangente inversa más c o menos cotangente inversa más c. En el caso de la función 1 sobre valor absoluto de x por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, sería la secante inversa que nosotros sabíamos del segundo parcial, que al derivar esta función llegábamos a esto, a 1 sobre valor absoluto de x raíz de x cuadrado menos 1. Pero también lo podríamos ver como menos cosecante inversa, porque la derivada de estas dos se parecen, lo que cambiaba era el signo nada más. Entonces por eso le anteponemos un signo menos para que nos dé positivo, porque aquí pues el signo es positivo. Al sumarle c, pues entonces tendríamos la integral indefinida también. Ahora nosotros podemos generalizar que cuando en vez de 1 aquí tengamos una constante al cuadrado, entonces pues esto nos va a conducir a un seno inverso también, solo que el argumento es x sobre a, donde a es la base de esta expresión. Lo mismo aquí, si aquí en vez de 1 tuviésemos a cuadrado, entonces me quedaría 1 sobre a, tangente inversa de x sobre a. Entonces, aprender a identificar el valor de a es nuestro trabajo. Entonces, le sumamos la constante de integración y tengo la integral indefinida. Y lo mismo aquí, si aquí tenemos a cuadrado en lugar de 1, entonces vamos a tener 1 sobre a secante inversa de x sobre a más c como integral indefinida. Esto basado en cosas realmente que conocemos. De hecho, ustedes pueden verificar que cuando derivan esto, van a obtener 1 entre raíz de a cuadrado menos x cuadrado. O si derivan esto, tomando en cuenta que a es una constante, van a obtener como resultado 1 entre a cuadrado más x cuadrado. O sea que una forma de comprobar si nuestra integral está bien realizada es derivando ese resultado que tenemos. Si al derivarlo me lleva a la función original, entonces nuestra integral está bien calculada. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Un par de propiedades sobre la integral indefinida, ¿verdad? Que son básicamente las cosas que vamos a utilizar para nuevos cálculos de integrales, es que cuando se tenga una constante multiplicando a una función,
Entonces puedo sacar la constante y multiplicarlo por la integral de la función. Y cuando se tenga una suma, y está implícito pues la resta también, cuando tenga una suma de dos funciones o una resta de dos funciones, puedo separar, puedo integrar cada término y operar los resultados, sumarlos o restarlos. Y aquí tengo dos, obviamente, pero se puede extender para un número finito de funciones ahí. Revisemos algunos ejemplos de integrales indefinidas. Por ejemplo, aquí estoy calculando la integral de e a la x más 2. Nosotros sabemos la integral de e a la x, pero si ya tiene un argumento, un exponente diferente, ya no sabemos qué integral es. Pero en este caso, recordando las propiedades de la potenciación, e a la x más 2 es lo mismo que e a la 2 por e a la x, ¿verdad? Por las propiedades de la potenciación. Ahora, esto es una constante, entonces lo puedo extraer de acuerdo a esta propiedad. Lo podemos extraer, podemos sacar a la parte izquierda de la integral y nos queda solamente la integral de e a la x de x. Y esta sí la conocemos. La integral de e a la x, hace un ratito dijimos, es e a la x. La constante la copiamos y calculamos la integral. Aquí está. Ahora, cuando multiplico esto, me queda e a la x más 2. Entonces, e a la x más 2 más c sería la integral indefinida de e a la x más 2. Aquí tengo un binomio elevado al cuadrado. Lo que procede es desarrollar este producto notable. Obtenemos este resultado. Nos quedan estos términos de la forma x a la n, ¿no? Entonces puedo integrar cada uno de ellos. Miren, aquí está. Integral de 1 de x estaría aquí. Como estos tienen la forma x a la n, entonces sería x a la n más 1 entre n más 1. O sea, 2 tercios más 1 entre 2 tercios más 1. Igual aquí, copio la constante, integro x a la 1 tercio, me queda x a la 1 tercio más 1 sobre 1 tercio más 1. Y aquí no veo un término, aquí lo que hay un 1, aparece 1, se puede ver como x a la 0, ¿verdad? Entonces ya tiene la forma x a la n, entonces sería x a la 0 más 1 sobre 0 más 1. ¿Cuánto es eso? Eso es x, ¿verdad? O sea que aquí hacemos la observación de que la integral de d de x es x más 0. Entonces este de aquí tiene como integral x. Aquí está. Ahora, cada uno de ellos arroja una constante de integración, ¿no? Pero la suma de todas ellas me da una nueva constante. Por eso al final solo puse una constante ahí. Entonces luego simplifico esto que está aquí y me conduce a esta expresión. No sé si hay alguna pregunta. Lick, si puede repetir por qué el 2 tercios está, o sea, pasó a dividir. Porque lo que estoy aplicando es esta fórmula de integración. Esta. La integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Ah, ok. Gracias. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren que en ningún lado de las dos propiedades que aparecen aparece propiedad para la división. Solo hay para la multiplicación con un escalar y para la suma o resta de funciones, pero no para división de funciones. Miren, aquí tengo una división de funciones. Entonces, en ese caso, lo que hago es hacer la división. Pues. Como es una división donde el divisor es de un solo término, entonces divido cada uno de estos entre este y me queda esto, esto y esto, ¿verdad?
Al dividir este por este, el resultado le calculamos la integral. Luego este entre este y nos da esto. Luego este entre este y el resultado le calculamos también la integral. Entonces la integral de esto sería, sacamos el 1/3 y la integral de x, que sería x a la 2 sobre 2. La de este sacamos el 1/3 y nos queda 1 sobre x, su integral es logaritmo natural del valor absoluto de x, y de este, sacando el 2/3, le queda x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y luego una constante de integración. Y de aquí para acá, lo que hicimos es simplificar esto. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Aquí tengo otra integral, donde el numerador es un 1 entre 1 más seno. Otra vez una fracción ahí. Y no hay propiedad que me permita integrar el numerador y el denominador. No se puede. Por eso tuve que hacer la división aquí. Pero miren que en este caso, multiplicando por el conjugado de esta expresión, que es 1 menos seno, ¿verdad?, al numerador y al denominador, por supuesto, para que no me altere la fracción original, en el denominador me queda 1 menos seno cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, por una identidad fundamental. Entonces ahora me queda 1 menos seno en el numerador y coseno cuadrado en el denominador. Pero a la hora de separar 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado. Y seno entre coseno cuadrado, seno entre uno de estos, no está al cuadrado. Entonces seno entre uno de ellos, seno entre coseno me da tangente. Y el otro coseno que sobra aquí sería 1 sobre coseno, que es secante. Entonces, la integral de la secante cuadrada es conocida, sabemos que es tangente. La integral de la secante por tangente, sabemos que es secante. Entonces sería tangente menos secante más una constante de integración. Aquí tenemos otros ejemplos. Tengo la integral de 5d de x entre 3 menos raíz de 3 menos x cuadrado. Esto se parece a aquella que conducía a un seno inverso. ¿Se acuerdan del a cuadrado que decíamos? Bueno, el a cuadrado aquí es 3. A cuadrado es 3. Entonces, ¿quién es a? Es raíz de 3, ¿verdad? Entonces, raíz de 3 sería el valor de a al que se refiere la fórmula que vimos hace un rato. Entonces, sería la constante esta por la integral de esto, que sería seno inverso de x sobre a, donde a es raíz de 3, más c. Lick, ahí también se podría menos coseno inverso, ¿verdad? Correcto, también. Menos 5 coseno inverso de x sobre raíz de 3 más c. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, de donde tenemos que recurrir a la división, solo que aquí no hay un solo término, entonces es una división larga, de la que vieron en 110. Entonces hacemos la división larga, obtenemos este cociente y este residuo. Entonces, según el algoritmo de Euclides, cuando tengo un dividendo entre un divisor y he encontrado un cociente y un residuo, entonces la división original se puede escribir en términos de el cociente más el residuo entre el divisor. Eso es lo que hice aquí. Este es el cociente y este es el residuo. Entonces, esta división es el cociente obtenido más el residuo entre el divisor. Entonces, integrar esto es lo mismo que integrar esto. Entonces, separamos las integrales, la integral de este más la integral de este. La integral de este es x cuadrado sobre 2, y la de este saco el 3 y me queda 3
por la integral de x sobre x cuadrado más 2, que es una tangente inversa, pero hay que identificar el a, ¿verdad? Porque si aquí fuera 1, pues es solamente tangente inversa de x, pero aquí hay un número x cuadrado más un número distinto de 1. Entonces, por eso identifico quién es a cuadrado, es ese número, ¿no? Entonces, resolvemos y encontramos que a sería raíz de 2. Entonces me quedaría, según la fórmula de tangente inversa para ese tipo de expresiones, aquí estaban. Era 1 entre a por la tangente inversa de x sobre a. Que aquí está, miren. Copiamos la constante, aquí sería 1 entre raíz de 2, porque eso era el valor de a, tangente inversa de x sobre raíz de 2 más c. Entonces aquí al multiplicar esta expresión, queda 3 sobre raíz de 2, tangente inversa de x sobre raíz de 2, este x cuadrado sobre 2 solo copiamos, y más c. Miren a ver si tienen alguna pregunta ahí. Aquí tenemos más ejemplos. Vean, aquí tengo un producto de dos funciones, pero no tengo cómo integrar cada factor, porque no hay propiedad que me permita integrar cada factor. Entonces aplico las propiedades de la potenciación en este caso, como hay igual exponente, ¿verdad? Multiplico las bases y entonces me queda una expresión de la forma a la x. La integral de a la x, si se acuerdan, era a la x sobre el logaritmo de a. En este caso a es 6, entonces me queda 6 a la x sobre el logaritmo de 6 más una constante de integración. Este es similar, ¿verdad? Porque 2 a la x más 1 es lo mismo que 2 a la 1 por 2 a la x. Este 2 lo puedo sacar y estos dos se parecen a este ejercicio. Multiplico las bases, me queda 2 por e a la x. Entonces, copio la constante, ¿está? Integro esto. Esto tiene la forma a la x, ¿va? Donde a es 2e. Entonces sería 2e a la x sobre el logaritmo de 2e. Y ahí está, más c. Este es parecido, ¿no? Solo que aquí es una división de potencias, ¿no? Entonces primero escribo a 5 a la x menos 1 como 5 a la x por 5 a la menos 1. Aquí igual. Entonces sería 2 a la 2x por 2 a la 1. Estos no tienen variable, entonces los puedo sacar y juntos forman un décimo en la parte de afuera. Y aquí este 2 a la 2x es lo mismo que 4 a la x. Estos dos tienen igual exponente, divido las bases y me queda 5 cuartos a la x. Entonces otra vez tengo una expresión de la forma a la x, ¿verdad? Cuya integral sería a la x sobre el logaritmo de a. En este caso 5 cuartos a la x sobre el logaritmo de 5 cuartos. Por la constante que habíamos sacado, más la constante de integración. Aquí hay un ejercicio más. Vean ustedes, tengo una fracción aquí. Como observo que aquí hay una expresión de la forma 1 menos x cuadrado en el radical y aquí hay un 1 menos x cuadrado, y aquí también esto tiene incluye a un factor de este tipo. Cuando lo factoriza uno, ¿verdad? Con lo que saben de factorización, sabrán que cuando lo factoricen va a tener un factor parecido a este. Entonces por eso se me ocurre separar este con este y este con este, que fue lo que hice aquí, ¿no? Entonces al dividirlo con esto al verlo como una potencia de exponente 1/2, copian las bases, ¿verdad? Y restan los exponentes.
1 menos x cuadrado a la 1 medio menos 1. Me queda negativo 1 medio como exponente, que es igual a tenerlo en el denominador con exponente positivo. Entonces, al estar en el denominador con exponente positivo, me quedaría 1 menos x cuadrado a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de 1 menos x cuadrado en el denominador. O sea que esto dividido por esto me conduce a esta integral, sacando el 5 de constante, como constante al lado izquierdo. Y cuando hacemos factorización, me queda x cuadrado menos 1 y 1 menos x cuadrado. Está claro que si invierto uno de ellos, el de arriba, por ejemplo, como el x cuadrado menos 1, lo invierto como 1 menos x cuadrado, le tengo que anteponer un signo menos para que se cancele con el de abajo. Por eso es que me queda este menos acá. Se cancela y solo queda x cuadrado más 1. Este es un seno inverso. Este es un tercio de x cubo. Y para este es x. Está. Más la constante de integración. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? Al factorizar y cancelarlo con uno de los factores, con el del denominador, tengo que extraer un signo menos que va a cambiar este signo más. Entonces se cancelan los x cuadrado menos 1, solo queda x cuadrado más 1. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, con esto ilustramos entonces el proceso de antiderivación y su utilización en el cálculo de integrales indefinidas. Mañana o en la siguiente clase vamos a trabajar integración indefinida utilizando cambio de variables. Para ello dejamos estos dos ejercicios como motivación de la necesidad de ir en busca de otro método, ¿verdad?, que nos facilite el cálculo de la integral de indefinida. El cambio de variable es uno de ellos.